back, D-Day, back, I want to back, back, I want to back, back, D-Day, back, back, D-Day. Muy bien, bienvenidos a un nuevo programa de Molinos de Viento, ABC de Rosario, con el auspicio y toda la apoyatura de la Fundación Perspectivas para el Cambio. Hoy, como tantas veces, tenemos un invitado, siempre son invitados de lujo, pero hoy en particular algo muy importante porque es un colega que vamos a entrevistar un poquito más allá del Río de la Plata, no tan lejos, pero lo suficiente para que nos pueda comentar, y ustedes lo van a escuchar, algunas experiencias con su característica y su trayectoria, especialmente la problemática que se caracteriza esta región. De este lado del Río de la Plata, el Paco, del otro lado, la pasta base. De todos modos, el cerebro de muchos jóvenes, quizás niños, consumiendo sustancias. En nuestra ciudad ya existen situaciones concretas donde niños de 8 a 10 años están consumiendo distintos tipos de sustancias, adolescentes que consumen enorme cantidad de alcohol, las famosas previas, el atracón del fin de semana con alcohol y demás hierbas, todo lo cual nos hace presumir que en los próximos años en nuestros países, Uruguay, Argentina y posiblemente algún otro de los países latinoamericanos, nos encontremos con una enorme cantidad de jóvenes adultos con un profundo deterioro, muchas veces irreversible, y será el momento en el que muchos digan, bueno, parece que consumir sustancias hace daño, porque todavía existe mucha gente que promueve el uso social, el uso recreativo, porque pareciera ser para muchos que el consumo de sustancias prácticamente es inocuo. Grave error, desgraciadamente el precio lo pagan enorme cantidad de jóvenes, hipotecando un futuro de miles. No son cientos, son miles. En este momento los invito a hacer una pequeña pausa para luego retornar ya con el invitado y conversar en profundidad. Prevención y atención de adicciones. Consultas 0341-439-9540, 421-2302. ABCD. Bueno, muy bien. Retornamos con Molinos de Viento, ABC de Rosario, y nuestro invitado de hoy, el doctor Pablo Trelles, de Montevideo, de la hermana República Oriental del Uruguay, un colega que nos conocemos ya hace unos años y que la invitación para conversar tiene que ver con una larga experiencia de muchos años que se concreta en las últimas, quizás en los últimos 10 años, posiblemente él lo va a decir con más detalle, pero que es importante a tener en cuenta porque la experiencia de trabajar con niños muy pequeños, el impacto que sobre ellos, por haber consumido ellos o por haber consumido su mamá, su papá, su familia, el ambiente, pasta base, desnutrición, abandono, marginalidad, exclusión. Entonces, buenas noches, Pablo Trelles, ¿cómo estás? Hola Gustavo, es un gusto y estar contigo nuevamente y gracias por vuestra invitación. Bueno, yo estaba comentando de tu experiencia, me gustaría que le cuentes a nuestra audiencia, tenemos unos buenos minutos para charlar tranquilos y que vos puedas relatar este recorrido desde el hospital psiquiátrico, la enfermedad mental y particularmente lo que hoy, yo decía, te dedicás tanto con tu equipo de casi 300 diversos trabajadores de salud mental para atender esos
niños tan pequeños con problemas de pasta base? Yo recién te escuchaba cuando hablabas lo hemos conversado en otras ocasiones contigo, cuando hablábamos del futuro de nuestros niños y de nuestros adolescentes, sobre todo en estos países supuestamente emergentes en algunos aspectos y sumergidos en otros aspectos. Nosotros pasamos por varias etapas en este camino, que es casi tan largo como el tuyo, porque tengo casi tu edad y casi tu experiencia, y que se inicia en el hospital psiquiátrico y luego transita por varios servicios de psiquiatría, fundamentalmente dedicado al trabajo clínico y psicoterapéutico con pacientes psicóticos, hasta que hace unos 18, 19 años, por, te diría, un hecho casi casual, por una necesidad que en ese momento tenía el país de atender una pequeña población de niños y adolescentes portadores de severos trastornos mentales, básicamente retrasos mentales, encefalopatías. Nosotros nos presentamos a un llamado para la provisión de asistencia justamente para esta población. Nuestro crecimiento en estos casi 20 años tiene que ver también con el crecimiento exponencial de la demanda asistencial. Te puedo decir que la experiencia nuestra, que es consta de un centro de atención de pacientes agudos, 3 centros de medio camino, un centro diurno y un centro de atención familiar, ha pasado por 3 etapas. Esa primera etapa que te digo, que la que nosotros proponíamos fundamentalmente un modelo médico-psiquiátrico, da paso a un modelo cada vez más interdisciplinario, en la medida que estos jóvenes, ya con un hándicap biológico, llámesele genético, ambiental, histórico-biográfico, familiar, etc., comienzan en la década de los 90, por innumerables razones que no es del caso explicar y que tú conoces tanto más que yo, a incursionar en el consumo de sustancias psicoactivas. En ese primer momento hablábamos de los inhalantes, de los hidrocarburos, de los pegamentos, y rápidamente ese fenómeno da paso en nuestros países a la incursión en el consumo de cannabis, alcohol y pasta base de cocaína, Paco, en el Paraguay creo que le llaman Chespi, con una población cada vez más numerosa y de inicio cada vez en menor edad. Entonces el modelo nuestro se fue ajustando a esa necesidad social y hoy tratamos de abarcar, no somos los únicos, hay muchos equipos en nuestro país, pero sí creo que somos de los principales, que trabajamos codo a codo con el Estado, con el control y la supervisión del Estado, y la iniciativa y la capacidad creativa, y por qué no la inversión, desde el sector privado.
mancomunados hemos construido este proyecto que, como te decía anteriormente, pasó de un modelo médico fundamentalmente. Nuestras siglas son API. API significaba asistencia psiquiátrica integral. Hoy API significa asistencia psicosocial, educativa e integradora. Porque nuestra tarea, aunque parezca exagerado decirlo, y debo aclarar que muchas veces imposible, es la de modelar cerebros que ingresan, como tú decías anteriormente, prácticamente destruidos por una historia de situaciones traumáticas y agravados fundamentalmente por el desmadre hace unos 10 años del consumo y abuso de pasta base de cocaína. Es cierto, tenemos hoy contamos con una infraestructura que yo creo que no existe en mi país, y me animo a decir que no existe en la región, para la atención específica de esta población de niños pequeños hasta 17 años y 11 meses de edad. Consta porque tuve ya hace un tiempo, quizás hace aproximadamente un año y medio, que tuvimos la posibilidad de conocer las instalaciones de API, y verdaderamente yo creo que allí comenzó, entre otras cosas, la curiosidad y el interés de compartir y de profundizar este proceso, y que hoy lo podamos difundir humildemente para que nuestra audiencia conozca, como bien decía el doctor Trelles, a partir de un encuadre donde el Estado activo, protagónico, responsable, sumamente coherente con un encuadre, con una lógica, y un equipo técnico, una institución privada que ofrece y que le da contenido y que le da sustento y continuidad a todo este trabajo. Con lo cual se demuestra que la posibilidad en estas problemáticas de tan alta complejidad, donde, como ustedes escuchan, niños muy pequeños son acompañados durante una larga cantidad de tiempo, hasta tanto se logra la reinserción futura, luego de ir finalizando la importante etapa adolescente. En este sentido, como vos decís, Pablo, esta cuestión de lo educativo, del acompañamiento, del apego, de lo afectivo, de lo cognitivo, indudablemente genera una trama de enorme complejidad en términos de equipo terapéutico. Absolutamente. Tú sabes que la mayoría de estos chicos hoy son portadores de encefalopatías multicausales. No existe una fórmula exacta para el tratamiento. Estos trastornos han hecho modificar el paradigma que nosotros teníamos de la salud mental. Esto no lo encontramos en los textos, no nos lo enseñaron nuestros profesores, y los países centrales están más ocupados en sus problemas que en invertir en la investigación en este tipo de fenómenos. Por suerte, en nuestro país, desde hace unos pocos años,